El sol de Sevilla entraba a raudales por los ventanales del patio, iluminando las bugambillas que trepaban por las paredes blancas. Era domingo, y como cada mes, Santiago me había invitado a comer en su casa nueva. Me puse mi mejor vestido azul, el que siempre me recordaba que, aunque el tiempo se llevara muchas cosas, yo seguía siendo Leonor Alcázar. Caminé por el patio oliendo a azahar, sintiéndome un poco extraña en ese lugar tan moderno y ordenado, que ya no tenía nada de la calidez de mi antiguo hogar familiar. Nos sentamos a la mesa. Paula, mi nuera, iba de un lado a otro, controlando cada detalle como si fuera la dueña de un escenario. Apenas crucé el umbral, noté su sonrisa rígida, esa que siempre llevaba una espina escondida. Durante el almuerzo, habló sin parar de sus amigas, de sus planes de viaje, de su nuevo bolso exclusivo. Yo solo asentía, intentando no incomodar. Entonces, sin que nadie lo pidiera, soltó su puñal. Las mujeres divorciadas atraen la desgracia. Una familia decente no debería mezclarse con eso. El silencio cayó de golpe, roto solo por el ruido de los cubiertos. Tragué saliva y miré mi plato. Sentí cómo la sangre se me subía al rostro, pero me obligué a no responder. De pronto, la voz limpia de mi nieto menor atravesó la vergüenza abuela. ¿Por qué papá no quiere que vengas más? Santiago carraspeó y cambió de tema torpemente, mientras yo me encogía en la silla, deseando desaparecer. Entonces, Paula, fingiendo torpeza, dejó caer su copa y el vino tinto empapó mi vestido azul. ¡Ay, Leonor! ¡Qué desastre!, dijo sin rastro de remordimiento. Me levanté despacio, temblando por dentro, y me fui sin mirar atrás. Crucé el patio bajo el sol, con la sensación de que mis pasos pesaban 1 tonelada. Al salir a la calle, levanté la vista por instinto hacia el balcón del dormitorio principal. Entre las cortinas, vi una sombra masculina que no era la de mi hijo. Permaneció unos segundos y desapareció. Caminé hacia mi piso en Triana con el corazón encogido, sintiendo que algo mucho más grande que la humillación acababa de empezar a gestarse en mi vida. Abrí la puerta de mi piso en Triana y el silencio me envolvió como un viejo abrigo. Dejé las llaves sobre la mesa y crucé hacia el balcón, donde mis macetas de geranios asomaban sobre la barandilla de hierro forjado. Desde allí se veía el Guadalquivir, sereno bajo el cielo de la tarde. El murmullo lejano del río y el sonido de algún motor en la calle eran la única compañía que me ofrecía la ciudad. Me dejé caer en la silla de mimbre junto a la ventana y cerré los ojos un momento. La humillación reciente aún quemaba en el pecho, y con ella llegaron los recuerdos que siempre intento mantener a raya. Vi de nuevo el rostro de Héctor, mi exmarido, con esa sonrisa segura que tanto engañaba. Durante más de 30 años me mantuvo a su lado, mientras coqueteaba con mujeres más jóvenes y me recordaba que una esposa decente aguanta por la familia. Cuando descubrí su última aventura y decidí divorciarme, la familia entera me dio la espalda. Para ellos, la culpable siempre fui yo. Era más fácil señalar a la mujer que aceptar la traición del hombre. 10 años han pasado desde aquel escándalo, y todavía hay días en los que siento que la sombra de ese juicio silencioso me sigue por las calles. Quizá por eso mi corazón se encogió tanto hoy, sentada a la mesa de mi propio hijo, escuchando a Paula repetir las mismas palabras envenenadas que ya soporté una vida entera. El sonido del móvil sobre la mesa interrumpió mi hilo de pensamientos. Lo tomé y vi un mensaje nuevo. Era de Santiago. Lo abrí sin pensar y, al leerlo, sentí un golpe seco en el estómago. Ya la he llevado a casa. No quiero más líos con mi madre aquí. Se me nublaron los ojos. Cerré el teléfono y lo dejé boca abajo, como si así pudiera borrar las letras grabadas en mi memoria. Me quedé de pie junto al balcón, mirando el río que seguía su curso imperturbable, mientras en mi pecho se mezclaban la tristeza y una nueva desconfianza que empezaba a crecer sin remedio. Encendí el viejo portátil que guardo en la mesa del salón y abrí Facebook para distraerme un rato.
No esperaba encontrarme con nada que me doliera. Pero la primera publicación que apareció fue como una bofetada. Eran las fotos del cumpleaños de mi nieta, celebrado en el Parque María Luisa. Allí estaban todos Santiago con una sonrisa forzada. Paula, radiante con su vestido nuevo. Los niños corriendo entre los jardines y el estanque lleno de cisnes al fondo. Yo no estaba en ninguna de esas imágenes. Como si nunca hubiera existido. Sentí un nudo en la garganta. Recordé cuando, años atrás, yo misma llevaba tartas caseras a los cumpleaños de Santiago, decoradas con guirnaldas que hacía a mano. Ahora, mi lugar en la familia se había convertido en un asiento vacío que nadie mencionaba. Cerré el portátil, respirando hondo, intentando que la amargura no me ahogara. Al día siguiente, mientras regaba mis geranios en el balcón, doña Eulalia, mi vecina del segundo, me llamó desde la acera. Leonor, te vi por la ventana el otro día y quería decirte algo, me dijo. Con ese tono cómplice de las mujeres que han visto demasiado en la vida, Paula tiene más que ocultar que tú. Hija, no dejes que te hagan sentir menos. Sus palabras me sorprendieron. No le pregunté nada, pero se me quedaron clavadas. Esa misma semana, empecé a notar cosas que antes me parecían casualidad. Paula desaparecía varios días, alegando compromisos de trabajo. Y cuando yo llamaba para saludar a los niños, Santiago respondía con voz tensa, como si escondiera algo. A veces, cuando lo veía por la calle cerca de su oficina, evitaba mi mirada, fingiendo estar ocupado con el teléfono. Cada gesto, cada silencio, me confirmaba que algo se movía en la sombra de esa casa aparentemente perfecta. Por primera vez, la humillación comenzó a mezclarse con curiosidad y una chispa de lucidez. Quizá la verdadera vergüenza de la familia no era yo, sino alguien que se empeñaba en señalarme para ocultar su propia culpa. Aquella mañana, decidí salir a caminar por el centro para despejarme. Mis pasos me llevaron hasta la Plaza Nueva, donde las terrazas de los cafecitos se llenaban de conversaciones y el aroma a churros recién hechos. Me senté en una mesa apartada, pedí un café solo y me quedé observando la vida pasar, como si el bullicio pudiera acallar el vacío que sentía por dentro. No tardé en escuchar a dos señoras en la mesa de al lado. No hablaban en voz baja. Parecían disfrutar del eco de sus propias palabras. «¿Sabes que la mujer de Santiago siempre entra al Hotel Rivera con un chico joven?», dijo una, mientras removía el azúcar en su taza. «Sí, hija, lo he visto 2 veces. Un muchacho con moto. Muy guapo. Pero eso no es de recibo», respondió la otra, negando con la cabeza. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fingí mirar mi móvil, pero cada palabra me golpeaba como un martillazo. Era Paula. Tenía que serlo. La imagen de mi nuera, tan altiva, llamándome deshonra, se mezcló con estas voces que la desnudaban ante mis oídos. Tragué saliva y dejé unas monedas sobre la mesa antes de que las lágrimas me traicionaran. Por la tarde, cuando volví a Triana en taxi, el azar me enfrentó con la verdad que no quería aceptar. Al pasar por la avenida junto al río, vi una moto detenerse frente al Hotel Rivera. Paula se bajó del coche de mi hijo unos metros antes y caminó hasta la puerta del hotel. Allí, el joven de la moto la esperaba. Ella le sonrió y entraron juntos como si lo hubieran hecho 1000 veces. Me quedé helada en el asiento trasero. Sin poder apartar la vista, sentí una mezcla de dolor y de rabia contenida. La certeza me atravesó: mi nuera jugaba con fuego, y la humillación que me hizo pasar era solo una máscara para esconder su propio barro. Esa noche, mientras cerraba las persianas de mi piso, supe que el mundo de Paula era mucho más frágil de lo que parecía, y que su doble vida estaba a punto de derrumbarse ante nuestros ojos. Aquella mañana, el timbre de mi piso sonó temprano. Abrí la puerta y el cartero, algo apurado, me entregó un pequeño fajo de cartas. Entre ellas había un sobre blanco con el logotipo de un banco que no era el mío. Lo miré con curiosidad. Estaba dirigido a Paula,
con la dirección de mi hijo, bajé la vista y, sin querer, mis ojos se fijaron en la ventanilla transparente del sobre. Alcancé a leer unas palabras que me dejaron helada. Aviso de pago pendiente, 30.000 oro. Sentí un cosquilleo en el estómago. Cerré la puerta con cuidado y me quedé de pie en el pasillo, con la carta en la mano, mientras mi corazón latía más rápido de lo normal. No era la primera señal de que algo no cuadraba. Hacía semanas que Santiago se quejaba por teléfono: mamá, no sé cómo llegaremos a fin de mes. Entre la hipoteca y los gastos, no queda nada. Yo lo escuchaba en silencio, recordando al mismo tiempo los bolsos de lujo que Paula exhibía en cada reunión familiar, los pendientes nuevos que brillaban en sus orejas y el reloj dorado que lucía sin pudor. Todo eso, mientras mi hijo apretaba el cinturón y me decía que tenía que recortar hasta en las clases extraescolares de los niños, guardé la carta en el cajón del aparador, junto a mis recibos de luz y agua, como si fuera un arma silenciosa que todavía no debía usar. La sola presencia de aquel sobre era una confirmación de lo que mi corazón ya sospechaba. Paula jugaba a un juego peligroso, uno que tarde o temprano iba a estallar en sus manos. Esa noche, mientras preparaba una infusión de manzanilla, repasé mentalmente todo lo que sabía: las ausencias, los rumores, la moto en el hotel y ahora esta deuda. Me senté junto al balcón abierto y escuché el murmullo del río, sintiendo que la ciudad me daba fuerzas para esperar el momento justo. El mundo de mi nuera se tambaleaba, y cada nuevo detalle era un ladrillo suelto en un muro que pronto se vendría abajo. Aquella noche escuché unos golpes suaves en mi puerta. Al abrir, me encontré a Santiago, con el rostro cansado y los hombros caídos. Parecía haber envejecido de golpe. Entró en silencio. Se dejó caer en la silla del comedor y se pasó las manos por la cara. Mamá, suspiró. Las tarjetas están bloqueadas. No sé cómo ha pasado. Entre los recibos, los pagos del coche y la hipoteca, no queda nada. Y Paula hizo una pausa amarga. Apenas duerme en casa. Siempre tiene alguna reunión, algún compromiso. Lo escuché en silencio, mientras le servía un vaso de agua. Su voz tenía un peso que no le conocía, una mezcla de rabia y resignación. Sentí un nudo en la garganta al verlo así, porque en su dolor reconocí la sombra de las decisiones que había tomado al lado de esa mujer. De repente, la puerta del pasillo se abrió y mi nieta pequeña apareció en pijama, con el pelo despeinado y los ojos somnolientos. Corrió a abrazar a su padre y, con esa inocencia que desarma cualquier máscara, dijo: papá, mami dice que pronto viviremos en una casa con piscina, pero sin ti. El silencio se volvió espeso. Santiago se quedó inmóvil, con los ojos abiertos como platos. Yo contuve la respiración. La niña, ajena a la tormenta que acababa de desatar, bostezó y volvió a su cama. Santiago bajó la mirada, perdido en sus pensamientos. Yo sentí que mi pecho se apretaba. Era el principio del derrumbe que venía viendo de lejos, ese que había intentado advertirle sin palabras. Le puse una mano en el hombro y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hijo estaba completamente indefenso. No dije nada. Entendí que había cosas que debía descubrir por sí mismo. Cuando se marchó, cerré la puerta despacio y apoyé la frente en la madera fría. Todo lo que había callado hasta entonces cobraba más peso. Sabía que, muy pronto, la verdad irrumpiría con una fuerza imposible de ignorar. El sonido de las notificaciones del móvil me despertó antes del amanecer. Al abrir los ojos, vi la pantalla iluminada con decenas de mensajes en el grupo familiar de WhatsApp. Al principio pensé que era algo relacionado con los niños, pero cuando abrí la conversación, sentí que el corazón se me detenía. Eran fotos de Paula en la Costa del Sol, abrazada a un hombre joven en la terraza de un hotel frente al mar. En otras, aparecían besándose, sin el menor pudor. El grupo hervía de comentarios tíos.
primos y hasta alguna vecina añadida por descuido compartían su indignación. ¿Es esto verdad? Pobre Santiago. ¡Qué vergüenza! Me quedé inmóvil en la cama, con el móvil entre las manos. Sabiendo que mi hijo ya lo habría visto, no pasó mucho tiempo antes de que recibiera su llamada. Su voz era tensa. Rota, mamá. Voy a hablar con ella. Esa tarde. Fui a su casa porque no soportaba quedarme sola sabiendo lo que estaba a punto de pasar. Lo escuché desde el pasillo de la cocina. Santiago sostenía el teléfono con las fotos abiertas mientras Paula, con los brazos cruzados, fingía seguridad. Son montajes, exageraciones, intentó decir, pero su voz temblaba. Cuando mi hijo la acorraló con una simple pregunta, ¿dónde estuviste la semana pasada?, la máscara se rompió. ¡Basta ya!, gritó Paula, lanzando el paño de cocina al suelo. Yo merezco más que esta vida miserable. El silencio que siguió se rompió con un rugido inesperado. Paula giró hacia mí, que acababa de entrar a la estancia, y escupió veneno. Y todo esto es culpa tuya, vieja desgraciada. Traes mala suerte. Siempre la has traído. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero no respondí. Vi a mi hijo cerrar los ojos, exhalando como si todo el peso de su matrimonio se desplomara sobre él. En ese instante comprendí que su resistencia estaba al límite, que la cadena de años de silencios, excusas y humillaciones estaba a punto de romperse, y que lo que vendría después cambiaría nuestras vidas para siempre. La caída de Paula fue tan rápida como estrepitosa, en cuestión de días. Las fotos que habían circulado por WhatsApp pasaron de los móviles de la familia a los comentarios en la calle. Las vecinas del barrio murmuraban en las esquinas, y hasta el frutero de la plaza me miraba con un gesto de pena y sorpresa. Nadie podía creer que aquella mujer que siempre presumía de perfección escondiera un mundo de mentiras tan grande. Su amante desapareció tan pronto como estalló el escándalo. Ni un mensaje, ni una llamada. Simplemente la dejó sola con su vergüenza y sus deudas. Mientras tanto, el banco empezó a enviar notificaciones de embargo. Santiago llegó a mi casa una tarde con el rostro desencajado, apretando un sobre. Mamá, esto ya no tiene arreglo. Paula ha dejado todo a mi nombre. Sentí que la sangre me hervía, sin decir nada. Fui al aparador y saqué la carta que había guardado semanas atrás. Aquella que el cartero dejó por error. La puse sobre la mesa. Y mi hijo me miró con sorpresa y alivio. «Llévala al abogado», dije con calma. «Es tu salvavidas». Días después, Santiago presentó la demanda de divorcio. Paula, arrinconada por su propia mentira, intentó culpar a todos, a la familia, a los vecinos, incluso a mí. Llamó gritando, jurando que todo era una conspiración contra ella. Pero sus palabras rebotaron en un vacío que ella misma había creado. Al final, hizo las maletas y se marchó de la ciudad sin mirar atrás. El silencio que quedó tras su partida era distinto. Ya no estaba cargado de humillación, sino de una extraña calma mezclada con cansancio. Caminé por mi piso de Triana, tocando las macetas de geranios, preguntándome si todo ese torbellino había valido la pena solo para que la verdad saliera a la luz. Cuando vi a mi hijo firmar los documentos con manos firmes, entendí que el ciclo de dolor estaba llegando a su fin, aunque en mi interior quedaba una pregunta muda si la ausencia de Paula sería suficiente para cerrar las heridas que había dejado abiertas. Con la marcha de Paula y el divorcio en trámite, mi casa en Triana dejó de ser un refugio silencioso para convertirse en un lugar lleno de vida. Decidí que ya era hora de abrir las ventanas de mi corazón tanto como las de mi balcón, y transformé mi piso en un pequeño taller comunitario. Llamé a varias vecinas, algunas viudas, otras separadas, y las invité a aprender bordado y repostería. Al principio vinieron por curiosidad, pero pronto la risa de aquellas mujeres llenó cada rincón que antes solo conocía mi soledad. En la mesa del comedor extendíamos hilos de colores, agujas y telas, mientras en la cocina el aroma a tortas de aceite y bizcochos
recién horneados, se mezclaba con las historias de nuestras vidas. Cada puntada que dábamos sobre el lino era como una cicatriz cerrándose, y cada receta compartida parecía coser un pedacito de alegría que habíamos perdido en el camino. Mis nietos empezaron a venir más a menudo. Jugaban en el pequeño patio del bloque mientras yo, desde la ventana, escuchaba sus risas subir con la brisa. A veces entraban corriendo, con las mejillas encendidas, para pedirme un trozo de torta tibia. En esos momentos sentía que la vida me estaba devolviendo algo que creía perdido: la sensación de pertenecer, de ser querida sin condiciones. Ya no sentía rencor hacia Paula. La venganza nunca fue mi objetivo. Lo único que anhelaba era recuperar mi paz. Al mirar las macetas de geranios en el balcón, comprendí que había logrado algo más importante: convertir el dolor en una semilla que germinó en compañía y dignidad. Cada tarde, cuando cerraba la puerta tras la última vecina, el eco de las conversaciones y las risas quedaba flotando en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, me descubrí tarareando mientras fregaba la encimera, sintiendo que mi corazón empezaba a abrirse de nuevo a la vida que todavía me quedaba por delante. Pasaron algunos meses desde que la tormenta en nuestra familia se calmó. Una tarde de primavera, Santiago me llamó con una voz más ligera que la de los últimos tiempos. «Mamá, quiero que vengas a cenar a nuestra nueva casa», dijo. «Quiero que la veas y que cenemos juntos como antes». Tomé el autobús hacia San Juan de Aznalfarache. La casa era pequeña, con un jardín modesto donde los niños corrían entre macetas de romero y tomillo. Al verme llegar, mis nietos me recibieron con un entusiasmo que derritió cualquier resto de tristeza. Entré al comedor y sobre la mesa había una tarta sencilla, decorada con flores silvestres. Durante la cena, las risas llenaron la estancia. Los niños jugaron a coronarme con una guirnalda de papel y me proclamaron reina del día. Santiago, con los ojos brillantes, levantó su copa y dijo: «Por la mujer que nunca dejó de ser familia, aunque quisieron borrarla». Sentí que las lágrimas me humedecían los ojos, pero esta vez eran de orgullo y alivio. Ya no quedaba rastro de aquella humillación inicial, solo un calor profundo que nacía de haber resistido sin perder mi dignidad. Entre bocado y bocado, les compartí mi decisión, con la ayuda de mis vecinas y el apoyo del ayuntamiento. Voy a abrir un centro comunitario de mujeres divorciadas y viudas en Triana. Será un lugar donde ninguna mujer se sienta sola ni avergonzada de su historia. Santiago me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Mamá, eres increíble», susurró, mientras los niños aplaudían sin entender del todo la magnitud de lo que decía. Esa noche regresé a mi barrio caminando despacio. Crucé el puente de Triana mientras el sol se despedía detrás del río, tiñendo el agua de dorado. El aire olía a azahar y a vida nueva. Por primera vez en años, sentí que la ciudad me abrazaba. Ya no era una deshonra, era un faro para otras mujeres como yo. Y mi vida, finalmente, estaba empezando de nuevo.